¿Has oído hablar alguna vez de Jezabel? Conocida como la mujer más mala de la Biblia, Jezabel suele ser recordada por su maldad y su influencia corrupta. Pero, ¿quién era esta mujer que se convirtió en sinónimo de traición e idolatría? En este vídeo exploraremos la vida de Jezabel, comprenderemos sus acciones y reflexionaremos sobre las lecciones que su historia nos enseña hasta nuestros días. Jezabel aparece mencionada por primera vez en el primer libro de los reyes de la Biblia. Era hija de Etbaal, rey de los Sidonios, nación vecina de Israel. El matrimonio entre Jezabel y el rey Acab de Israel fue una alianza política que trajo consigo consecuencias desastrosas para el pueblo de Dios. Al explorar la vida de Jezabel, veremos cómo sus acciones repercutieron no solo en su reinado, sino también en la fe y la moral del pueblo de Israel. Adentrémonos en esta intrigante e inquietante historia, llena de valiosas lecciones. La historia de Jezabel comienza con su matrimonio con el rey Acab, rey de Israel. Jezabel era hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y trajo consigo a Israel la adoración de Baal, un dios pagano. Su matrimonio con Acab fue una alianza política, pero también marcó el comienzo de un período oscuro para el reino de Israel. El matrimonio de Jezabel y Acab fue algo más que una unión entre dos monarcas. Fue un pacto entre dos reinos con culturas y creencias diferentes. Jezabel, que procedía de una tierra donde era común el culto a Baal, no se adaptó a las costumbres religiosas de Israel. Al contrario, impuso sus propias creencias al reino. Con la llegada de Jezabel, el culto a Baal se extendió por todo Israel. Acab, influenciado por su nueva esposa, construyó un templo y altares dedicados a Baal en Samaria, la capital del reino. Esto representaba una grave violación de los mandamientos de Dios, que prohibían la idolatría y la adoración de dioses extranjeros. La influencia de Jezabel sobre Acab y su determinación de promover el culto a Baal provocaron un gran conflicto. Los profetas de Dios, dirigidos por Elías, comenzaron a oponerse con vehemencia a las prácticas idólatras de la pareja real, presagiando un período de gran tensión y conflicto espiritual en Israel. Jezabel no era solo una reina consorte, ejercía una influencia significativa sobre Acab. Decidida y despiadada, Jezabel animó a Acab a promover el culto a Baal en todo el reino, desafiando las tradiciones religiosas de Israel. La influencia de Jezabel llevó a Acab a construir altares a Baal y a erigir un templo en su honor en Samaria. La influencia de Jezabel se extendió más allá de la esfera religiosa. También desempeñó un papel activo en la administración del reino, tomando decisiones políticas y militares. Jezabel era conocida por su astucia y ambición, características que le permitieron consolidar su poder y garantizar el cumplimiento de sus deseos. Bajo la dirección de Jezabel, Acab se convirtió en un rey que abandonó los principios de sus predecesores. El culto a Baal no solo continuó, sino que se intensificó, con rituales y sacrificios que alejaron aún más al pueblo de Israel de las enseñanzas de Dios. Este periodo de idolatría debilitó la fe del pueblo y trajo muchas calamidades sobre la nación. La relación entre Jezabel y Acab estuvo marcada por una dinámica en la que Jezabel asumía a menudo el papel de líder. Su influencia sobre el rey era tal que a menudo se sometía a sus deseos, incluso cuando iban en contra de las leyes y tradiciones de Israel. El servilismo de Acab contribuyó a la degeneración moral y espiritual del reino. Jezabel promovió el culto a Baal con fervor implacable. Su dedicación a este dios pagano era tal que ordenó la construcción de templos y altares dedicados a Baal por todo Israel. Además, Jezabel trajo consigo a cientos de sacerdotes y profetas de Baal, fortaleciendo aún más la idolatría en el reino. La influencia de Jezabel no se limitó a la introducción de nuevos dioses, también trató de erradicar el culto al Dios de Israel. Bajo sus órdenes, muchos de los profetas de Dios fueron perseguidos y asesinados. Jezabel estaba decidida a eliminar toda resistencia al culto de Baal y consolidar su control religioso sobre el reino.
La idolatría promovida por Jezabel trajo una serie de consecuencias desastrosas para Israel. La nación empezó a experimentar una serie de desastres naturales, como sequías y hambrunas, que muchos creyeron que eran castigos divinos por la idolatría y la corrupción moral. La presencia de Baal y sus cultos también debilitó la cohesión social y espiritual del pueblo de Israel. La promoción de la idolatría por parte de Jezabel culminó en un enfrentamiento directo con los profetas de Dios, especialmente con Elías. Este enfrentamiento no solo marcó un punto de inflexión en la historia de Israel, sino que también puso de relieve la resistencia y la fe de los verdaderos seguidores de Dios, que se mantuvieron firmes incluso ante la implacable persecución. Uno de los momentos más dramáticos de la historia de Jezabel fue su enfrentamiento con el profeta Elías. Elías, profeta y ferviente defensor del Dios de Israel, desafió directamente a los profetas de Baal en un enfrentamiento en el Monte Carmelo. Este acontecimiento fue una prueba de fe y poder entre el Dios de Israel y Baal. En el Monte Carmelo, Elías propuso un desafío. Tanto él como los profetas de Baal debían preparar un sacrificio e invocar a sus dioses para que descendiera fuego del cielo y consumiera la ofrenda. Los profetas de Baal clamaron durante horas, pero no recibieron respuesta. Cuando llegó el turno de Elías, oró a Dios, y el fuego descendió, consumiendo por completo el sacrificio. Este acontecimiento no solo demostró el poder del Dios de Israel, sino que también puso de manifiesto la impotencia de Baal. El pueblo, testigo de este milagro, volvió su corazón a Dios y rechazó el culto a Baal. Jezabel, sin embargo, no se dejó abatir por esta derrota. Juró vengarse de Elías y siguió persiguiendo a los profetas de Dios. La victoria de Elías en el Monte Carmelo fue un hito en la lucha contra la idolatría en Israel, pero también intensificó la hostilidad de Jezabel. Decidida a silenciar a Elías y a cualquier oposición a su autoridad, Jezabel redobló sus esfuerzos por exterminar a los profetas de Dios, desatando una persecución aún más feroz. Después del enfrentamiento en el Monte Carmelo, Jezabel intensificó su persecución de los profetas de Dios. Estaba decidida a erradicar cualquier rastro de oposición a la adoración de Baal. Muchos profetas fueron asesinados y los pocos que sobrevivieron se escondieron en cuevas o huyeron a otras regiones. La persecución dirigida por Jezabel no fue solo física, sino también psicológica. Utilizó el miedo y la intimidación para suprimir cualquier forma de resistencia. Los profetas, que antes proclamaban la palabra de Dios con valentía, ahora vivían temiendo constantemente por sus vidas. La fe de Israel estaba siendo puesta a prueba al máximo. Elías, el principal objetivo de Jezabel, se vio obligado a huir para salvar su vida. Se refugió en el desierto, donde tuvo un importante encuentro con Dios. Durante este tiempo, Elías recibió una renovación espiritual y fue fortalecido para continuar su misión. Incluso en medio de la persecución, Dios demostró que no abandonaría a sus fieles siervos. A pesar de la implacable persecución, la fe en Dios no se extinguió por completo en Israel. Hubo muchos que se mantuvieron firmes en su creencia y siguieron resistiendo a la idolatría promovida por Jezabel. Este período de persecución también reveló el valor y la resistencia de los verdaderos seguidores de Dios, que permanecieron fieles a pesar de la adversidad. Uno de los episodios más infames de la historia de Jezabel es el caso de la viña de Nabot. Nabot era un israelita que poseía una viña cerca del palacio del rey Acab. Acab quería la viña para sí y ofreció a Nabot un trueque o venta, pero Nabot se negó, alegando que la viña era una herencia de sus antepasados. Enojado por la negativa de Nabot, Acab se deprimió. Jezabel, al ver la tristeza de su marido, tomó cartas en el asunto. Urdió un cruel plan para hacerse con la viña. Jezabel escribió cartas en nombre de Acab, ordenando que Nabot fuera acusado falsamente de blasfemia contra Dios y el rey.
Siguiendo las órdenes de Jezabel, los dirigentes de la ciudad acusaron a Nabot, que fue condenado a muerte por lapidación. Muerto Nabot, Jezabel informó a Ahab de que podía tomar posesión de la viña. Este acto de injusticia escandalizó a muchos en Israel y fue uno de los ejemplos más claros de la maldad y corrupción de Jezabel. El episodio de la viña de Nabot no pasó desapercibido a los ojos de Dios. El profeta Elías fue enviado por Dios para enfrentarse a Ahab y Jezabel, pronunciando una dura condena. Este acontecimiento marcó el principio del fin de Jezabel, con la profecía de que tendría un final violento como castigo por sus crueles acciones. Después del asesinato de Nabot, Dios envió a Elías a enfrentarse con Ahab y Jezabel. Elías, valiente y obediente a Dios, se encontró con Ahab y pronunció una severa profecía. Declaró que tanto Ahab como Jezabel serían castigados por sus actos de maldad e injusticia, y que Jezabel encontraría una muerte violenta. Elías profetizó que los perros devorarían a Jezabel junto al muro de Jezreel, un destino que simbolizaba la desgracia y la humillación. Ahab también recibió una profecía de destrucción, pero más tarde se arrepintió parcialmente de sus actos, lo que aplazó temporalmente el cumplimiento total de la profecía contra su casa. La profecía de Elías no intimidó a Jezabel, que continuó su camino de maldad e idolatría. Sin embargo, el juicio divino estaba sellado y el destino de Jezabel también. El mensaje de Elías sirvió de advertencia no solo a Jezabel, sino a todo Israel, sobre las consecuencias de la idolatría y la injusticia. A pesar de su resistencia, Jezabel no pudo escapar al juicio de Dios. Su caída sería un testimonio del poder divino y una lección duradera sobre la importancia de la justicia y la obediencia a Dios. La profecía de Elías se convirtió en un hito en la historia de Israel, recordando a todos que la justicia divina prevalece. La caída de Jezabel tuvo lugar años después de la profecía de Elías. Tras la muerte de Ahab, su hijo Joram ascendió al trono, pero el reino siguió sufriendo las consecuencias de los pecados de Jezabel. Jehú, comandante del ejército, fue ungido por un profeta por orden de Dios para exterminar la casa de Ahab y cumplir la profecía contra Jezabel. Jehú marchó a Jezreel donde estaba Jezabel. Al enterarse de la llegada de Jehú, Jezabel se preparó, coloreándose los ojos y arreglándose el pelo, tal vez para intentar seducirlo o para mantener su dignidad real hasta el final. Cuando Jehú llegó, ordenó a los eunucos que la arrojaran por la ventana del palacio. Jezabel cayó y murió inmediatamente. Su cuerpo quedó en el suelo y, como estaba profetizado, los perros devoraron su cuerpo, dejando solo el cráneo, los pies y las manos. Este trágico y humillante final cumplió exactamente la palabra pronunciada por Elías años antes. Jezabel, la reina que sembró el terror y la idolatría, tuvo un final violento y deshonroso. La muerte de Jezabel marcó el final de una era de idolatría extrema en Israel. Su caída fue un vivo ejemplo del juicio de Dios sobre la injusticia y la rebelión contra él. La historia de Jezabel sirve como solemne recordatorio de las consecuencias de apartarse de los caminos de Dios y actuar con maldad y crueldad. La historia de Jezabel ofrece muchas lecciones valiosas. En primer lugar, nos recuerda el poder y la justicia de Dios. Incluso cuando parece que prevalece la maldad, Dios no es indiferente, y en el momento oportuno se manifiesta su justicia. La caída de Jezabel demuestra que nadie está por encima de la ley de Dios. Además, la historia de Jezabel subraya la importancia de un liderazgo justo y piadoso. Ahab, influido por Jezabel, abandonó los principios de Dios y llevó al pueblo de Israel a la idolatría. Los líderes tienen la responsabilidad de guiar a su pueblo con sabiduría e integridad, porque sus acciones tienen profundas consecuencias. La vida de Jezabel también nos advierte de los peligros de la idolatría y la rebelión contra Dios. Ella promovió fervientemente la adoración de Baal,
pero esta rebelión resultó en destrucción y juicio. La fidelidad a Dios y el rechazo de la idolatría son esenciales para una vida que honre al Señor. Por último, la historia de Jezabel nos anima a confiar en la soberanía de Dios, incluso en tiempos de persecución y dificultad. Los profetas de Dios, especialmente Elías, se enfrentaron a grandes adversidades, pero permanecieron firmes en su fe. Su valor y perseverancia son ejemplos inspiradores para todos nosotros. Hemos llegado al final de este fascinante viaje a través de las Escrituras. Espero que la historia que hemos explorado haya enriquecido tu comprensión y tocado tu corazón. Si te ha inspirado y quieres seguir más historias y enseñanzas profundas, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Si este video te ha aportado claridad y valor, deja un like y compártelo con quienes también puedan beneficiarse. Cada gesto de apoyo nos ayuda a llevar estas historias y lecciones aún más lejos. Muchas gracias por acompañarnos hasta ahora. Tu participación es muy importante para nosotros. Que Dios bendiga tu vida con abundante sabiduría y paz. Hasta el próximo video.